Buenas tardes. Voy a exponer el tema 16 del libro de Computer Security de William Stalin y Larry Brown, que es Seguridad Física y de Infraestructura, del posgrado de Ingeniería para la Innovación Tecnológica, del profesor Ramberto Sandoval Arechiga, estudiante Bernardo Ibarra Infante. Objetivos: proporcionar una visión general de varios tipos de amenazas a la seguridad física. Evaluar el valor de diversas medidas de prevención y mitigación de la seguridad física. Discutir medidas para la recuperación de violaciones de seguridad física. Comprender el papel de estándar de verificación de identidad personal, PID, en seguridad física. Y explicar el uso del mecanismo de verificación de identidad personal o PID como parte de un sistema de control de acceso físico. Agenda. La agenda está conformada por 6 puntos. 16.1, descripción general. 16.2, amenazas de la seguridad física. 16.3, medidas de prevención y mitigación de la seguridad física. 16.4, recuperación de brechas de seguridad física. 16.5, ejemplo, una directiva de seguridad física corporativa. 16.6, integración de la seguridad física y lógica. En la referencia PLAT 14, distingue tres elementos de la seguridad del sistema de información, que son tres: seguridad lógica, seguridad física y seguridad de la instalación. La seguridad lógica protege los datos informáticos de las amenazas basadas en software y en la comunicación. La mayor parte de este libro se ocupa en la seguridad lógica. Seguridad física, también denominada seguridad de infraestructura, protege los sistemas de información que contienen datos y las personas que utilizan, operan y mantienen los sistemas. La seguridad física también debe impedir cualquier tipo de acceso físico o intrusión que puede comprender la seguridad lógica. Y la seguridad de las instalaciones, también conocida como seguridad corporativa o de instalaciones. Protege a las personas y la propiedad dentro de todo un área, instalación o edificio. Y generalmente es requerido por las leyes, regulación y obligación fiduciarias. (16.1) Para los sistemas de información, el papel de la seguridad física es proteger los activos físicos que admiten el almacenamiento y el procesamiento de información. La seguridad física implica dos requisitos complementarios. En primer lugar, la seguridad física debe evitar daños a la infraestructura física que sostiene el sistema de información. En términos generales, esa infraestructura incluye lo siguiente, que son 4: hardware de sistemas de información, instalación física, instalación de apoyo y personal. Hardware de sistemas de información incluye equipos de almacenamiento y procesamiento de datos, instalaciones de transmisión y redes, y medios de almacenamiento fuera de línea. Instalación física: los edificios y otras estructuras que albergan el sistema y los componentes de la red. Instalación de apoyo: estas instalaciones sustentan el funcionamiento del sistema de información. Esta categoría incluye energía eléctrica, servicios de comunicación y control de ambientes, calor, humedad, etc. Y personal: personas involucradas en el control, mantenimiento y uso de los sistemas de información. En segundo lugar, la seguridad física debe evitar el uso indebido de la infraestructura física que conduzca al uso indebido o daño de la información protegida. Amenazas a la seguridad física. En esta sección analizaremos los tipos de situación física y sucesos que pueden constituir una amenaza para los sistemas de información. Organizamos las amenazas en las siguientes categorías: amenazas ambientales, amenazas técnicas y amenazas causadas por el ser humano. Amenazas ambientales. Los desastres naturales son la fuente de una amplia gama de amenazas ambientales para los centros de datos.
en otras instalaciones de procesamiento de información y su personal. Es posible evaluar el riesgo de varios tipos de desastres naturales y tomar las precauciones adecuadas para evitar pérdidas catastróficas por desastres naturales. En la tabla 16.1 se enumeran 6 categorías de desastres naturales, el tiempo de alerta típico para cada evento, si se indica o es posible, la evaluación del personal y la duración típica de cada evento. Comentamos brevemente las posiciones consecuencias de cada tipo de desastre. Aquí viene tornado, huracán, ¿sí? Y aquí le siguen todos, ¿no? Okay. Por ejemplo, el tornado. El tornado puede generar vientos que exceden fuerza de un huracán en una brecha estrecha a lo largo de la trayectoria del tornado. Existe un potencial, un potencial sustancial de daños estructurales, daños en el techo y pérdidas de equipos externos. La gravedad de los daños causados por tornados se mide mediante la escala Fujita de los tornados, como se muestra en la siguiente tabla 16.2. Aquí viene las categorías de los tornados: F0, F1, F2, F3, hasta llegar a F5. Y aquí vienen a cuántos pueden llegar, cuántos kilómetros por hora pueden llegar. Los huracanes, tormentas tropicales y tifones, conocidos colectivamente como ciclones tropicales, se encuentran entre los peligros naturales más devastadores. En el cuadro de 6.3 se resume la escala de huracanes de Saffir-Simpson, ampliamente utilizada. En general, el daño aumenta en aproximadamente un factor de 4 por cada elemento de categoría. Y aquí viene. Amenazas ambientales. Esta categoría abarca las condiciones del entorno que pueden dañar o interrumpir el servicio de los sistemas de información y los datos que contienen. Fuera del sitio, puede haber daños graves en toda la región a la infraestructura pública y, en el caso de eventos graves como huracanes, puede tomar días, semanas o incluso años para recuperarse del evento. Temperatura y humedad inadecuadas. Las computadoras y los equipos relacionados los equipos relacionados están diseñados para operar dentro de un cierto rango de temperatura. La mayoría de los sistemas informáticos deben mantenerse entre 10 grados centígrados y 32 grados centígrados, o ya sea 50 y 90 grados Fahrenheit. En este cuadro, el 16.4, se indica el punto en que comienzan los daños permanentes causados por el excesivo calor. La alta humedad también presenta una amenaza para los equipos eléctricos y electrónicos. La exposición a largo plazo a la alta humedad puede resultar en corrosión. La condensación puede amenazar los medios de almacenamiento magnético y óptico. La condensación también puede causar un cortocircuito, que a su vez puede dañar las placas de circuitos. La alta humedad también puede causar un efecto galvánico, que resulta en galvanoplastia, en la que el metal de un conector migra lentamente al conector de acoplamiento uniéndolos a ambos. La humedad muy baja también puede ser, puede ser preocupante en condiciones prolongadas de baja humedad. Algunos materiales pueden cambiar de forma y el rendimiento puede verse afectado. La electricidad estática también se convierte en una preocupación. Las descargas de electricidad estáticas tan bajas como 10 voltios pueden dañar circuitos eléctricos particularmente sensibles, y las descargas en los cientos de voltios pueden crear daños significativos a una variedad de circuitos eléctricos. Las descargas en los seres humanos pueden llegar a los miles de voltios, por lo que esta es una amenaza no trivial. En general, la humedad relativa debe mantenerse entre el 40 y el 60% para evitar una amenaza de una humedad baja y alta. El fuego y el humo
Quizá la amenaza física más aterradora es el fuego. Es una amenaza para la vida y la propiedad humana. La amenaza no es solo de la llama directa, sino también del calor, la liberación de humos tóxicos, el daño por agua de la extinción de incendios y el daño por humo. Además, el fuego puede interrumpir los servicios públicos, especialmente de la electricidad. La temperatura debida al fuego aumenta con el tiempo y en un edificio típico, los efectos del fuego siguen la curva que se muestra en la figura 16.1. Para tener una idea de los daños causados por el fuego, en los cuadros 16.4, el que vimos antes, y 16.5, se muestra la temperatura a la que se funden o dañan varios elementos y, por lo tanto, se indica cuánto tiempo después de que se inició el incendio se puede producir dicho daño. Los daños por humo relacionados con los incendios también pueden ser extensos. El humo es un abrasivo. Se acumula en las cabezas de discos magnéticos sin cesar, discos ópticos y unidades de cinta. Los incendios eléctricos pueden producir un humo acre que puede dañar otros equipos y puede ser venenoso o cancerígeno. Daños por agua. El agua y otros líquidos almacenados en las proximidades de los equipos informáticos representan una amenaza obvia. El peligro primario es un cortocircuito eléctrico que puede suceder si los puentes de agua entre un voltaje de transporte del rastro del tablero del circuito y un rastro que lleva a tierra. En cualquier instalación informática grande, se debe realizar la debida diligencia para garantizar que el agua de hasta 2 pisos más arriba no cree un peligro. Un inodoro desbordante es un ejemplo de tal peligro. Peligros químicos, radiológicos y biológicos. Los peligros químicos, radiológicos y biológicos representan una amenaza creciente, tanto por ataque intencional como por descarga accidental. Ninguno de estos agentes peligrosos debe estar presente en un entorno de sistemas de información, pero es posible una introducción accidental o intencional. Las descargas cercanas, por ejemplo, de un camión volcado que transportaba material peligroso, se pueden introducir a través de los sistemas de ventilación o ventanas abiertas y, en el caso de la radiación, a través de muros perimetrales. Además, las descargas en las inmediaciones pueden interrumpir el trabajo al hacer que se ordenen evacuaciones. Las inundaciones también pueden introducir contaminantes biológicos o químicos. En general, el principal riesgo de estos peligros es para el personal. La radiación y los agentes químicos también pueden causar daños a los equipos eléctricos. El polvo es algo muy peligroso. Los equipos son partes móviles. Los equipos con partes móviles, como los medios de almacenamiento giratorios y los ventiladores de las computadoras, son los más vulnerables a los daños causados por el polvo. El polvo también puede bloquear la ventilación y reducir el enfriamiento por radiación. Infestación. Una de las amenazas físicas menos agradables es la infestación, que cubre una amplia gama de organismos vivos, incluyendo ratas, roedores, insectos, moho, etcétera, etcétera, etcétera. Amenazas técnicas. Esta categoría abarca las amenazas relacionadas con la energía eléctrica y emisión electromagnética. Energía eléctrica. La energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de los sistemas de información. Los problemas son los servicios públicos de energía. Se pueden agrupar ampliamente en 3 categorías: subtensión, sobretensión y ruido. Una condición de la subtensión ocurre cuando el equipo recibe menos voltaje del requerido para el funcionamiento normal. Los eventos de subtensión van desde caídas temporales en el suministro de voltaje hasta apagones, hasta cortes de energía. La mayoría de las computadoras están diseñadas para soportar reducciones de voltaje prolongadas en aproximadamente el 20%, sin apagarse y sin errores operativos. Las caídas más profundas o los apagones que duran más
de unos pocos milisegundos desencadenan el apagado del sistema. En general, no se hace ningún daño, pero el servicio se interrumpe. Mucho más grave es una condición de sobretensión. Un aumento de voltaje puede ser causado por una anomalía del suministro de la compañía de servicios públicos, por alguna falla del cableado interno al edificio, o por un rayo. El daño es una función de la intensidad y la duración y la eficiencia de cualquier protector contra la sobretensión entre su equipo y la fuente de la fuente de la sobretensión. Un aumento suficiente puede destruir los componentes de base de silicio, incluidos los procesadores y las memorias. O sea, se daña todo. Las líneas eléctricas también pueden ser un conducto para el ruido. En muchos casos, estas señales espurias pueden perdurar a través de los circuitos de filtrado de la fuente de alimentación e interferir con las señales dentro de los sistemas electrónicos causados por errores lógicos. Interferencia electromagnética. El ruido a lo largo de una línea de alimentación es solo una fuente de interferencia electromagnética, M. Los motores, ventiladores, equipos pesados e incluso una computadora genera ruido eléctrico, que puede causar problemas intermitentes con la computadora que está utilizando. Este ruido se puede transmitir a través del espacio, así como a través de líneas eléctricas cercanas. Otra oferta de email son las emisiones de alta intensidad de las estaciones de radio comerciales cercanas y las antenas de transmisión de microondas. Incluso los dispositivos de baja intensidad, como los teléfonos celulares, pueden interferir con los equipos eléctricos sensibles. Amenazas físicas causadas por el ser humano. Las amenazas causadas por el ser humano son más difíciles de tratar que las amenazas ambientales y técnicas discutidas hasta ahora. Podemos agrupar tres amenazas en las siguientes categorías: acceso físico, robo, vandalismo y el mal uso. Acceso físico no autorizado. A aquellos sin la autorización adecuada no se les debe permitir el acceso a ciertas partes de un edificio o complejo a menos que se esté acompañado por una persona autorizada. Robo. Esta amenaza incluye el robo de equipos y el robo de datos de media copia, mediante una copia. Vandalismo. Esta amenaza incluye la destrucción de equipos y datos. Y el mal uso. Esta categoría incluye el uso indebido de los recursos por parte de aquellos que están autorizados a usarlos, así como el uso de los recursos por parte de los individuos no autorizados a usar los recursos en absoluto. 16.3. Medidas de prevención y mitigación de la seguridad física. A medida de prevención general. Una medida de prevención general es el uso de la computación en la nube. Después, desde el punto de vista de la seguridad física, un beneficio obvio de la computación en la nube es que hay una menor necesidad de activos de sistemas de información en el sitio, en un cuarto de telecomunicaciones. Y una parte sustancial de los activos de datos no están sujetos a amenazas físicas en el sitio, como lo vimos en el capítulo 13, que ahí vimos, podemos obtener una explicación de los problemas de seguridad de la computación en la nube, como lo vimos en el capítulo 13. Fuego y humo. Lidiar con el fuego implica una combinación de alarmas, medidas preventivas y mitigación de incendios. En la referencia MARC 73 proporciona la siguiente lista de medidas necesarias para el fuego y humo. 1. Elección del sitio para minimizar la probabilidad de desastre. Pocos incendios desastrosos se originan en una sala de computadoras, bien protegida, o en una instalación de sistemas de información. 2. Aire acondicionado y otros conductos diseñados para no propagar el fuego. Existen directrices y especificaciones estándar para tales diseños. 3. Posicionamiento de los equipos para minimizar los daños. 4. Buena limpieza. Los registros inflamables
No deben almacenarse en el área del sistema de información. La instalación ordenada de los equipos sí es crucial. Extintores de incendios, accionadores o a manos fáciles disponibles, claramente marcados y probados regularmente. O sea, que no están caducados y que estén fácilmente a la mano por si existe un incendio. 6. Extintores automáticos instalados. La instalación debe ser tal que sea poco probable que los extintores causen daño al equipo o peligro para el personal. Y ahí se enumeran hasta 15 puntos. Para hacer frente a la amenaza del humo, el gerente responsable debe instalar detectores de humo en cada habitación que contenga equipos informáticos, así como debajo de los pisos elevados y sobre los falsos plafones o techos. No se debe permitir fumar en las salas de informática. Daños por agua. Las medidas de prevención y mitigación de las amenazas al agua deben abarcar la gama de esas amenazas. Para las fugas de plomería, el costo de rubricar las líneas amenazantes es generalmente difícil de justificar. Para hacer frente tanto a las fugas de fontanería como a otras fuentes de agua, los sensores son vitales. Los sensores de agua deben estar ubicados en el piso de las salas de computadoras, así como debajo de los pisos elevados, y deben cortar la energía automáticamente en caso de una inundación. Otras amenazas ambientales. Para las amenazas químicas, biológicas y radiológicas, se dispone de enfoques técnicos específicos, incluidos el diseño de la infraestructura, el diseño y la colocación de sensores, los procedimientos de mitigación, la capacitación del personal, etc. Las normas y técnicas de esta esfera siguen evolucionando. Amenazas técnicas. Para hacer frente a breves interrupciones de energía, se debe emplear una fuente de alimentación ininterrumpida, mejor conocida como UPS, para cada pieza de equipo crítico. El UPS es una unidad de respaldo de batería que puede mantener la alimentación de procesadores, monitores y otros equipos durante un periodo de minutos. O sea, se va la luz, te da la opción para hacer un respaldo de información durante unos minutos, para que puedas, para que no se pueda dañar tu equipo y puedas apagarlo o puedas hacer un respaldo de tu información de la computadora. Las unidades UPS también pueden funcionar como protectores contra sobretensiones, filtro de ruido de energía y dispositivos de apagado automático cuando las baterías se agotan. Amenazas físicas causadas por el ser humano. El enfoque general de las amenazas físicas causadas por el ser humano es el control de acceso físico. Sobre la base de la referencia MICH06, podemos sugerir un espectro de enfoques que se puede utilizar para restringir el acceso a los equipos. Estos métodos se pueden utilizar en combinación de lo siguiente. El contacto físico es un recurso, se restringe restringiendo el acceso al edificio en el que se encuentra el recurso. El contacto físico con un recurso se restringe colocando el recurso en un gabinete cerrado, caja fuerte o habitación. O sea que donde tenemos el equipo más importante, pues, se pone en una habitación cerrada o en un gabinete cerrado o en una habitación o en una caja fuerte. Se puede acceder a una máquina, pero está asegurada, tal vez permanentemente atornillada. Un dispositivo de seguridad controlada al interruptor de alimentación. 5. Un recurso móvil está equipado con un dispositivo de seguimiento para que un portal de detención pueda alertar al personal de seguridad o activar una barrera automatizada para evitar que el objeto se mueva fuera de su área de seguridad adecuada. 6. Un objeto portátil está equipado con un dispositivo de seguimiento para que su posición actual pueda ser monitoreada continuamente. O sea, que esté bien monitoreado todo el equipo de compras. Los dos primeros de los enfoques anteriores
aíslan el equipo. Las técnicas que se pueden utilizar para este tipo de control de acceso incluyen áreas controladas patrulladas o custodiadas por personal, barreras que aíslen cada área, puntos de entrada en la barrera, puertas y cerraduras a medidas de detención en cada punto de entrada. Finalmente, la introducción de Wi-Fi cambia el concepto de seguridad física en el sentido de que se extiende el acceso físico a través de límites físicos como paredes y puertas cerradas. Por ejemplo, un estacionamiento fuera de un edificio seguro proporciona acceso a través de Wi-Fi. Este tipo de amenaza y las medidas para hacerle frente se examinarán en el capítulo 24. 16.4. Recuperación de brechas de seguridad física. El elemento más esencial de la recuperación de las infracciones de seguridad física es la redundancia. La redundancia no deshace ninguna violación a la confidencialidad, como el robo de datos o documentos, pero sí proporciona la recuperación de la pérdida de datos. Idealmente, todos los datos importantes del sistema deberían estar disponibles fuera del sitio y actualizados tan cerca del tiempo real como se justifique sobre la base del equilibrio costo-beneficio. Con las conexiones de banda ancha ahora casi universalmente disponibles. Las copias de seguridad cifradas por lotes a través de redes privadas o Internet están garantizadas y se pueden llevar a cabo en cualquier horario que la administración considere apropiado. En las situaciones más críticas, se puede crear un sitio activo fuera del sitio que esté listo para hacerse cargo de la operación al instante y tenga a su disposición una copia casi en tiempo real de los datos operativos. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con esto? Que es recomendable hacer copias de seguridad fuera del edificio, ¿sí? Por ejemplo, si la oficina o la oficina gubernamental o la empresa tiene dos sitios, pues del sitio A al sitio B, hacer un respaldo del sitio A al sitio B. Para por si se llega a dañar el sitio A, ya tenemos el respaldo en el edificio B. Y así sucesivamente también se puede hacer. ¿Ok? Ejemplo, una directiva de seguridad física o corporativa. La empresa es una empresa de consultoría de ingeniería con sede en Estados Unidos, que se especializa en la presentación de servicios de planificación, diseño y gestión para el desarrollo de infraestructura en todo el mundo, con intereses en el transporte, el agua, el mar y la propiedad. La compañía está llevando a cabo convenciones de más de 70 países, desde una red de más de 70 oficinas. Aquí se muestra el link donde está todo, cómo tienen, cómo llevan la seguridad en todas las oficinas, en todo el edificio, cómo llevan la seguridad en caso de incendio, en caso de desastre natural, en caso de acceso al ser humano, en el caso de acceso al personal. De la seguridad física y lógica. La seguridad física implica numerosos dispositivos de detención, como sensores y alarmas, y numerosos dispositivos y medidas de prevención, como cerraduras y barreras físicas. Debe quedar claro que hay mucho margen para la automatización y para la integración de diversos dispositivos informáticos y electrónicos. Claramente, la seguridad física puede hacerse más efectiva si hay un destino central para todas las alertas y alarmas, y si existe un control central de todos los mecanismos de control de acceso automatizado, como los sitios de entrada de las tarjetas inteligentes. Desde el punto de vista de la eficiencia y el costo, existe un interés creciente no solo en integrar funciones de seguridad física automatizada, sino también en integrar, en la medida de lo posible, funciones de seguridad física y lógica automatizada. El ámbito más prometedor es el control de acceso. Entre los ejemplos de formas de integrar el control de acceso físico y lógico se incluyen los siguientes. Uso de una sola tarjeta de identificación para el acceso físico y lógico. Esto puede ser una simple tarjeta de banda magnética o una tarjeta inteligente, que no se requiere más de dos contraseñas y tarjetas para entrar al edificio, que nada más sea una por usuario. Siguiente,
inscripción y terminación de usuarios tarjeta de un solo paso en todas las bases de datos de control de identidad y acceso. O sea que para todo sea un usuario y contraseña de acceso. Siguiente, un sistema central de gestión de ID en lugar de múltiples directorios de usuarios y bases de datos dispares. Siguiente, monitoreo y correlación de eventos unificados. Por ejemplo, de la utilidad de esta integración, supongamos que una alerta indica que Bob ha iniciado sesión en la red inalámbrica de la empresa, un evento generado por el sistema de control de acceso lógico, pero no ha iniciado sesión en el edificio, un evento generado a partir del sistema de control de acceso físico. Combinados, estos dos eventos sugiere que alguien está secuestrando la cuenta inalámbrica de Bob y está tratando de entrar al sistema sin la debida autorización. Verificación de identidad personal. Para que la integración del control de acceso físico y lógico sea práctica, una amplia gama de proveedores debe ajustarse a los estándares que cubren protocolos de tarjetas inteligentes, formatos y protocolos de autenticación y control de acceso, entradas de base de datos, formatos de mensajes, etc. Un paso importante, un paso importante en esta dirección es el FIPS 201-2. Este estándar define un sistema PIB confiable para todo el gobierno, para su uso en aplicaciones como el acceso a instalaciones y sistemas de información controlados por el gobierno federal. El estándar especifica un sistema PIB dentro del cual se puede crear credenciales de identificación comunes y luego usar para verificar una identidad reclamada. La norma también identifica los requisitos de todo el gobierno federal para los niveles de seguridad que dependen de los riesgos para la instalación o la formación que se está protegiendo. Las normas también se aplican a los contratistas del sector privado y sirve como una guía útil para cualquier organización. En la figura 16.2 ilustra los componentes principales de los sistemas compatibles con el FPI S 201-2. El frontend del PIB define la interfaz física para un usuario que solicita acceso a una instalación, que podría ser acceso físico a un área física protegida o acceso lógico a un sistema de información. El subsistema frontend PIB admite hasta la autenticación de 3 factores. El número de factores utilizados depende del nivel de seguridad requerido. El frontend hace uso de una tarjeta inteligente, conocida como tarjeta PIB, que es una tarjeta de contacto de doble interfaz y sin contacto. La tarjeta contiene una fotografía del titular de la tarjeta, certificados X.509, claves criptográficas, datos biométricos y un identificador único del titular de la tarjeta, SHIELD. Explicado posteriormente, cierta información del titular de la tarjeta puede estar protegida contra la lectura y requerir un número de identificación personal, PIN, mejor conocido como PIN. Para el acceso de lectura por parte del lector de tarjetas, el lector biométrico, en la revisión actual de la norma, es un lector de huellas dactilares o escaneo de iris. La norma define 3 niveles de garantía para la verificación de la tarjeta y los datos codificados almacenados en la tarjeta, lo que a su vez conduce a la verificación de la autenticidad de la persona que posee la credencial. Un nivel de cierta confianza corresponde al uso del lector de tarjetas y al PIN. Un nivel de alta confianza agrega una comparación biométrica de una huella digital capturada y codificada en la tarjeta durante el proceso de emisión de la tarjeta y una huella digital escaneada en el punto de acceso físico. Un nivel de confianza muy alto requiere que el proceso que acabamos de describir se complete en un punto de control al que asista un observador oficial. El otro componente importante del sistema PIB es el subsistema de emisión y administración de tarjetas PIB. Este subsistema incluye los componentes responsables de la corrección y el registro de la identidad de la emisión y gestión de tarjetas y claves, y los diversos repositorios y los servicios, por ejemplo,
directorios de infraestructura de clave pública, PKI, servidores de estado de certificados, necesarios como parte de la infraestructura de verificación. El sistema PIB interactúa como un subsistema de control de acceso que incluye componentes responsables de determinar el acceso de un titular de tarjeta PIB, en particular a un recurso físico o lógico. El FIPS 201-2 estandariza los formatos de datos y protocolos para la interacción entre el sistema PIB y el sistema de control de acceso. A diferencia de un código típico de número de tarjeta de instalación, codificado en la mayoría de las tarjetas de control de acceso, el CHUD FIPS 201-2 lleva la autenticación a un nuevo nivel, mediante el uso de una fecha de caducidad, un campo de datos CHUD obligatorio y una firma digital CHUD opcional. Se puede comprobar una firma digital para asegurarse de que el CHUD registrado en la tarjeta fue firmado digitalmente por una fuente de confianza y que los datos del CHUD no se han alterado desde que se firmó la tarjeta. La fecha de caducidad del CHUD se puede comprobar para comprobar que la tarjeta no ha caducado. Esto es independiente de cualquier fecha de vencimiento asociada con los privilegios del titular de la tarjeta. La lectura y verificación del CHUD por sí sola solo proporciona cierta garantía de identidad, porque autentica los datos de la tarjeta, no el titular de la tarjeta. El PIN y los factores biométricos proporcionan la verificación de identidad del individuo. En la figura 16.3, basada en las referencias FORR06, ilustra la convergencia del control de acceso físico y lógico mediante el FIPS 201-2. El núcleo del sistema incluye el PIB y el sistema de control de acceso, así como una identidad de certificación para firmar el CHUD. Los demás elementos de la figura proporcionan ejemplos del uso del núcleo del sistema para integrar el control de acceso físico y lógico. Si la integración del control de acceso físico y lógico se extienden más allá de un frontend unificado en una integración de elementos del sistema, se acumulan una serie de ventajas, incluidas las siguientes, según el FOR 06.1. Los empleados obtienen un único dispositivo de autenticación de control de acceso unificado. Esto reduce los tokens fuera de lugar, reduce el entrenamiento y la sobrecarga y permite un acceso sin problemas. Siguiente, una ubicación lógica única para la administración de ID del empleado, reduce las operaciones de entrada de datos duplicados y permite la revocación inmediata y en tiempo real de la autorización de todos los recursos de la empresa. Siguiente, el grupo de auditoría y forense tiene un repositorio central para las investigaciones de control de acceso. Siguiente, la unificación de hardware puede reducir el número de control de contratos de compra y soporte de los proveedores. Y siguiente, los sistemas de control de acceso basados en certificados pueden aprovechar los certificados de ID de usuario para otras aplicaciones de seguridad, como la firma electrónica de documentos y el cifrado de datos. Uso de credenciales del PIB de un sistema de control de acceso físico. El FIP 201-2 define las características de las credenciales de identidad que pueden ser interoperables en todo el gobierno. Sin embargo, no proporciona orientación específica para aplicar esta norma como parte de un sistema de control de acceso físico, mejor conocido como PACS, en un entorno en el que se desea uno o más niveles de control de acceso. Para proporcionar dicha orientación, la emisión NIST SP800-116, una recomendación para el uso de credenciales PIB en el sistema de control de acceso,
El NIST-SP800-116 hace uso de los siguientes mecanismos de autenticación. Visual, identificar único del titular del archivo. Biométrica, biométrica atendida, clave de autenticación, PIP, clave de autenticación de tarjeta, SCAF. Visual. La verificación visual de la identidad de una tarjeta PIP es realizada por un guardia o un ser humano que está ahí vigilando. Identificador único del titular del archivo. El CHIUT es un objeto de datos de la tarjeta PIP. La autenticación se implementa mediante la transmisión del CHIUT desde la tarjeta PIP a PAX. Biológica. Biométrica. La autenticación se implementa mediante el uso de una huella digital o un objeto de datos de iris enviado desde la tarjeta PIP al PAX. Biométrica atendida. BIOA. Este mecanismo de autenticación es el mismo que la autenticación BIO. Para un asistente supervisa el uso de la tarjeta PIP y la presentación del PIN y la muestra biométrica por parte del titular de la tarjeta. Clave de autenticación PIP. PAX puede estar diseñado para realizar la autenticación basada en criptografía, con clave pública mediante la clave de autenticación PIP. El uso del PKI proporciona la autenticación de dos factores, puesto que el titular de la tarjeta debe ingresar el PIN para desbloquear en la card para autenticar con éxito. Clave de autenticación de la tarjeta CAC. Es una clave opcional que puede estar presente en cualquier tarjeta PIP. El propósito del mecanismo de autenticación CAC es autenticar la tarjeta y por lo tanto su poseedor. El CAC es único entre las claves PIP en varios aspectos. El CAC se puede utilizar en la interfaz de contacto o de contacto en el protocolo de desafío-respuesta, si el uso CAC no requiere entrada del PIN. En la figura 16.4 ilustra un modelo general definido en el NIST-SP800-116. El modelo indica mecanismos de autenticación alternativos que se pueden utilizar para el acceso a áreas específicas. El modelo está diseñado de tal manera que se requiere el menor factor de autenticación para la entrada en un área controlada, 2 factores para un área limitada y 3 factores para un área exclusiva. En la figura 16.4b, es aquí está, es un ejemplo de la aplicación de los principios NIST SP800-116 a una instalación comercial, académica o gubernamental. Un área de registro de visitantes está disponible para todos. En este ejemplo, toda la instalación más allá del registro de visitantes es un área controlada disponible para el personal autorizado y sus visitantes. Esto puede considerarse un área de riesgo relativamente bajo, en lo que se debe lograr cierta confianza de la identidad de los que se ingresan. El modelo ilustrado en la figura 16.4 y el ejemplo en la figura 16.4 A y B presentan una disposición alineada de áreas restringidas. Este arreglo puede no ser adecuado para todas las instalaciones. En algunas instalaciones puede ser necesario el acceso directo desde el exterior a un área limitada o un área de exclusión. En ese caso, todos los factores de autenticación requeridos se deben emplear en el punto de acceso. Así, un punto de acceso directo a una zona de exclusión puede emplear en combinación CHUD más BIS, BIO más BIOA y PKI. Es cuanto.